Ok. Aprovecho y les mando ahorita de una vez el enlace para el listado. Ok. Y quiero hacerles una pregunta. Vean. Varios me han escrito correos electrónicos con dudas con respecto a la entrega del informe. Recuerden que el informe se entrega el día de hoy. Yo les comentaba, o sea, grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10 tienen el mismo tema. El mismo tema. Entonces, ¿cómo van a entregar un informe duplicado de la misma página? Entonces, es un solo informe. Y del grupo 1 y 2, iguales, puede ser un informe, un solo informe, y lo que cambia son cosas muy puntuales del mecanismo de los ansiolíticos y el mecanismo de los antidepresivos, pero básicamente funciona igual. Incluso el apartado de ansiolíticos creo que es media página nada más en el libro de psicofisiología que les envío, que literalmente se llama psicofisiología el libro. ¿Dudas? Me estén preguntando. Disculpe, licenciada, acabo de entrar, no pude escuchar. ¿Lo podría repetir, por favor? Les decía de que se entrega un solo informe, porque de los grupos desde el 3 hasta el 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tienen el mismo tema, exactamente el mismo tema. Entonces es un solo informe. Y en el grupo 1 y 2, si bien es cierto, no tienen el mismo tema, pero el mecanismo es igual. Entonces puede ser un solo informe. Sé que es medio difícil poder gestionar dos grupos, porque es distinto ahí en este sentido al menos. Pero pueden entregar un solo informe. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Link, yo tengo una duda. Jennifer. En el libro que usted subió para la tarea, el que se llama Psicofisiología, no pude encontrar el apartado de mi tema. Nosotros somos el grupo 1 y el tema que nos tocó era la psicofisiología de los antidepresivos. No sé Fíjese por que ahí por de qué ese no no hay. lo leí. Directamente no hay en el libro. Ese lo tienen que buscar por su cuenta. Yo se lo había Ah, comentado, porque ese es el único tema que no hay. Pero sí hay de la psicofisiología de los ansiolíticos. Ahí sí hay. ok. Pero ese sí Entonces, el informe de nuestro grupo tiene que ser investigado por fuera y siempre con las bibliografías. Entonces, exactamente. bueno, perfecto, Ali, gracias. A la orden. ¿Dudas? ¿Alguien más? Ok, sí, a ver, comento. A ver. Potenciales. Sí, no está. No está. Solamente están los ansiolíticos, como decía. Ok. Si no hay más dudas, también quiero aprovechar para comentar sobre el tema de lo que queda por entregar en las tareas. Ya entre hoy y mañana terminamos de evacuar el tema de reorganización y de todo lo relacionado con los procesos de la tercera unidad. ¿Sí? Y lo que nos queda entonces por entregar es obviamente la investigación bibliográfica, el mapa conceptual que hablamos, que se entrega el día sábado, ese mapa conceptual, la investigación, que ustedes la van a desarrollar la otra semana, y la última tarea, que no hemos hablado de esto, es el ensayo de aprendizajes significativos. El ensayo de aprendizaje significativo pueden empezar a hacerlo desde el día de hoy, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué va a responder el ensayo de aprendizaje significativos? Yo les voy a enviar una imagen de qué es un ensayo, cómo se redacta, cuál es el objetivo. Y qué quiero que ustedes respondan a esa pregunta en ese ensayo es
qué aprendí en la clase y cómo lo puedo aplicar a mi vida como tal. Eso es lo que busco. Por ahí una extensión, ahí, denme un segundo, solo quiero revisar si ya subí, pero estoy casi seguro que sí ya subí. Ajá, aquí está. No se los voy a, no se los comparto para que ustedes lo puedan observar. Ya están las instrucciones. Ok. Incluso esta fecha se la voy a mover. Se la voy a mover para el viernes 29. Ok. Entonces, en este espacio ustedes van a subir, como pueden observar en las instrucciones, un documento en PDF, ok, un documento en PDF, donde exponga las ideas y aprendizajes de la clase más importantes para usted. Para usted. Eso quiere decir que no pueden haber dos ensayos iguales. 1. 2. Esta tarea sí puede desarrollarse en computadora, pero, y vuelvo a hacer énfasis, pero no quiero que me van a copiar media página de un tema y me pongan un concepto. Que la reorganización neuronal es esto, y de las 2 páginas que puede tener de extensión el ensayo, media página se lo llevó un concepto. No es el objetivo tampoco. La idea es que usted exponga por qué es importante eso para usted. Y por ahí, las instrucciones, muy sencillo, de entre 1 y 2 páginas aproximadamente, letra cándara 12, espacio sencillo. No es necesario ni siquiera que pongan portada, solamente el documento. Y la pregunta que siempre se deben de responder es: ¿cuál es la marca que deja este conocimiento en mí? ¿Qué se dio cuenta que antes no sabía? ¿Qué se lleva de la clase? ¿Con qué se queda? ¿Cuál es el aprendizaje que usted dice, puchica, de esta clase, los 4 meses no aprendí absolutamente nada, pero esto aprendí? Una cosita, 2 cositas, por lo menos algo para usted. ¿Estamos? Aprovecho ahorita para hacerles este recordatorio. Y un solo ahorita voy a cambiar la fecha de entrega. Va a ser para el día viernes 29. ¿Ok? También aprovecho hoy para contarles lo siguiente. Mañana, recuerden que mañana nos reunimos de 9 a 11. Bueno, de 9 hasta la hora que terminemos, quizás 10:30 tal vez. El siguiente punto es también ya el examen. ¿Okay? Como ustedes pueden observar, el examen de la unidad 3 va a ser mucho más corto que los anteriores. Incluso con respecto a su valor, cambia. Entonces, en este sentido, por lo menos, por eso es que la unidad 3 es más corta. Por eso lo dejé así diseñado para que al volver de Semana Santa no estuvieran tan cargados. Pero el examen sí lo tenemos que hacer ya la otra semana. Yo les diría, yo les comentaba de que el día lunes no les voy a dar clases, ¿okay? Porque quiero que también se terminen de preparar. Y entonces la opción es que el examen lo hagamos ya sea el lunes por la noche o el lunes a la hora de clase. Todo depende de ustedes realmente. También me va a dar mucha pauta la información que me manden hoy, de los informes. Si usted me manda un buen informe y yo se lo apruebo y le digo está perfecto, avancemos a las diapositivas, ni siquiera creo que vamos a necesitar el lunes para poder preparar su informe, su presentación. Pero, como les digo, sí depende mucho de la calidad de informes que me envíen hoy. Para que esto ya lo vayan ustedes tomando en consideración. El examen sí tiene que ser el día lunes, en cualquier horario, pero porque necesito revisarlo y que ustedes vean si van a necesitar hacer reposición. ¿Ok? Porque de la reposición se va a desarrollar la próxima semana, aproximadamente por ahí del jueves o viernes, más o menos, porque ya el siguiente, bueno, o sea, oficialmente las clases terminan el 29, viernes 29. Todavía tenemos ahí un colchoncito de la primera semana de mayo, que es la última semana donde finaliza el periodo como tal. Entonces,
para que ustedes lo vayan tomando esto en consideración, pero básicamente tenemos que tener resuelto ya eso para el viernes. Ustedes ya tienen sus notas para el próximo viernes, de mañana en 8. Ustedes ya tienen sus notas completas hasta la segunda unidad, todo está evaluado. Lo único que no está evaluado es la investigación, el examen 3, el ensayo y el foro 3. De ahí todo lo demás ya está evaluado, ya están sus notas, así que ya más o menos van a saber si van a necesitar hacer reposición o no. Y recordar que la reposición es un derecho. Usted puede reponer cualquier examen que usted quiera, aún solo para subir nota, ni siquiera es como para recuperar la clase, sino que lo puede hacer para subir su nota si usted quiere. Entonces el mecanismo es más o menos por ahí del martes, porque voy a revisar su examen ese mismo día, ese mismo lunes probablemente. Por ahí del martes yo le voy a enviar un correo electrónico con las instrucciones, pero las instrucciones son: usted va a enviar un correo electrónico a mí en una fecha límite solicitando hacer tal examen. ¿Ok? Y ahí mismo usted me dice: solicito hacer el examen de reposición del examen 2.1. Adjunto también mi boleta de reposición, del pago de reposición. ¿Estamos? Y ahora que se puede hacer en línea, ahí nomás saco una captura de pantalla y no hay ningún problema. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Ok, pues. Entonces, si no hay más dudas, recuerden, como les dije, hoy enviar esos informes. Trabajen bien, trabajen bonito. Buena información. Okay. Entonces, voy a iniciar a compartir pantalla. Un segundito. Y nada más me confirman si ya están viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí. Súper, gracias. Ok. Ahora ya pueden ir apagando sus cámaras. Nos habíamos quedado el día de ayer hablando acerca de las variaciones que nosotros podemos encontrar con todo el tema de, voy a regresar un poquito, las variaciones que nosotros podemos encontrar entre los genes dominantes y recesivos. Y habíamos visto que la dominancia incompleta es cuando no tenemos un gen dominante como tal. Entonces podemos encontrar muchas variaciones. En el caso de las herencias de alelos múltiples, que es la formación de grupos sanguíneos, que es el ejemplo clásico que nosotros podemos observar. Y en el caso de la última, que es la herencia compleja, que es la importancia de componentes multifactoriales que van a venir a modificar los genotipos y por ende modificar los fenotipos. Y habíamos hablado del tema de la coloración de la piel y más o menos por acá nos habíamos quedado. Empezamos a hablar acerca de los 22 pares de cromosomas iniciales, son conocidos como autosomas o como cromosomas somáticos. Y el cromosoma número 23, que es el encargado de la determinación del sexo. Hemos hablado que en los primeros 22 cromosomas son iguales en cuanto a su forma. Y voy a mostrar la siguiente imagen. El único que cambia realmente es el par 23, que en el caso de los hombres va a aparecer como un XY. Eso quiere decir que el segundo cromosoma que ustedes pueden observar en ese par va a tener un tamaño reducido, y en el caso de las mujeres como tal van a tener un cromosoma que es denominado como XX. Y les comentaba de que quizás esta diferencia que podemos observar de tamaños entre el X y el Y puede explicar muchas de las funciones que la mujer sí puede llevar a cabo en términos reproductivos que el hombre no. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Así que el último punto que quería tocar antes de avanzar, porque ya con esto estamos básicamente terminando para poder entrar al siguiente punto, que es
La figura 10. Perdón, el apartado 10.1 del libro que ustedes están haciendo, el mapa conceptual. Quiero nada más hablar otra vez del cuadro de Punnett, que es un cuadro muy, muy importante en los temas de herencia y de genética. Recordemos que hay dos procesos que son conocidos como meiosis y mitosis, que es de la división celular. Eso lo vimos en la unidad 1. En el caso de la meiosis se separan y al ver, como pueden observar aquí, tenemos que en el caso de los cromosomas sexuales, hemos hablado de los cromosomas relacionados con el color de ojos, color de piel. Ahorita vamos a hablar acerca de los cromosomas sexuales. En el caso, por ejemplo, del padre, obviamente ya sabemos que su cromosoma es XY y de la madre es XX. Así que por medio de la meiosis, que es la división celular como tal, no replicación, se divide entonces en los posibles óvulos, que son XX, y en el caso del padre, que se dividen en posibles espermatozoides, que es XY. De nuevo, la forma de organización es el del padre en el eje vertical y el de la madre en eje horizontal. Y ustedes pueden observar acá entonces el cruce entre estas variables nos va a dar como resultado que existe un 50% de probabilidad que sea mujer y un 50% de probabilidad que sea varón. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Ok. Ok. Licenciado, Adelante. cuando una persona es homosexual, los cromosomas varían. No. En la genética, por eso es que Genético. fíjense que hay un meme que hasta lo voy a buscar. Quiero compartir. La genética es independiente de ideología, es independiente solo déjenme buscar esto porque sí quiero mostrárselos. Aquí, se lo voy a mostrar ahorita. ¿Se acuerdan de esa imagen de esa película de Pobre Angelito? Le dice cuando alguien trata de convencerme de que existe más de dos sexos, en este sentido por lo menos. Y le dice, te creo, pero mi libro de biología, no. Porque realmente el tema de los cromosomas es algo invariable, es algo que no se puede modificar. De nuevo, a menos que exista una anomalía, como lo observamos el día de ayer, ¿verdad? Que de repente puede ocurrir que tenga ambos miembros reproductores. Pero eso es una anomalía, no es que lo decidió como tal el individuo tenerlo de esta manera. ¿Ok? Adicionalmente de esto, algo interesante, por ahí dice, ser homosexual no es genético. No, no es genético. Incluso hay algunas teorías que dicen que a las personas que tienen homosexualismo o que se identifican bajo esta idea, tienen mayor cantidad de hormonas del sexo opuesto. O sea, en el caso de los hombres homosexuales, que tienen más hormonas femeninas, y en el caso de las mujeres lesbianas, tienen más hormonas masculinas. Y esa es una teoría que también fue refutada en su momento. ¿Vamos? Así que, vamos a ver. Así que cuando ustedes vean que esto es un tema
de análisis muy, muy extenso, muy amplio, pero realmente los cromosomas no se pueden modificar, no tienen nada que ver. Incluso hay algunas, quizás hay algunas personas que ahora con todos los procesos de estudio y de análisis están intentando hacer modificaciones cromosómicas, pero casi nunca resulta del todo bien porque generalmente se generan anomalías. Incluso en China se trató en algún momento de realizar modificaciones genéticas a personas, tratando de aumentar su estatura o de aumentar habilidades físicas. Y en algunos casos lo lograban, pero en otros casos tenían que, sobre todo tenían que lidiar con muchas consecuencias negativas. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Dudas? Porque si es así, entonces, vamos a ver, avanzamos al último punto, que es lo relacionado con ok, al tema de del daño cerebral, porque vamos a hablar del daño cerebral y al mismo tiempo vamos a hablar de, porque lo voy a tocar de manera muy rápida, muy rápida, porque ustedes, como les dije, no lo voy a tocar de manera tan profunda, porque de esto se trata el sentido del mapa conceptual. ¿Ok? Así que voy a hablar, incluso, denme un segundito, porque quiero mostrarles algo que en el caso de los tumores, pues yo estuve muy de cerca con un amigo que lastimosamente falleció y él me compartió algunas de las imágenes que se llevaron a cabo por medio de estudios de resonancia magnética. Y quisiera mostrarles esto más adelante, pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, voy a saltarme ahorita el tema de tumor para poder avanzar. Ok, iniciemos por acá, por apoplejías. Ok, ¿qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes por apoplejías? O que también puede recibir el nombre de ACV. A ver. Por apoplejía, Ali. Apoplejías. Apoplejía. Bueno, yo lo he escuchado anteriormente y es como una especie de sangrado, más o menos, como un derrame dentro del órgano o pérdida de circulación, creo. Exactamente, una apoplejía es un daño que ocurre en nuestra área cerebral y esto causa que algunas de las venas y arterias en el cerebro generen una hemorragia interna y obviamente no pueden ser, no es como una hemorragia que usted se corta la mano y empieza a sangrar. En el caso de las hemorragias internas, no pueden ser atendidas solamente con medicamentos que ayudan a recaptar esta sangre y tratar de disminuir la densidad de la sangre. Porque se han fijado que cuando ustedes sangran en algún momento, pueden generar algún coágulo de sangre, que es conocido como un coágulo, que es esto, que es como sangre más oscurecida. Y esto es porque la densidad de la sangre ha cambiado. Hay algunos medicamentos que lo que hacen es tratar de diluir esa densidad y por medio de la recaptación llevar a consideración tener entonces este proceso de vascularización de nuevo correcto. Que conste que en el caso de los ACV o apoplejías hay dos tipos, que es el que nosotros conocemos como derrame y el de isquemia, que en ambos casos puede llegar a dejar secuelas por vida, principalmente las secuelas si son, o sea, si sobrevive la persona y las secuelas no son tan fuertes, generalmente lo que sí llega a desarrollar el individuo
es como un decaimiento de la zona del hemisferio contralateral de donde ocurrió la apoplejía. O sea, si la apoplejía ocurre en el lado derecho, generalmente el lado izquierdo es el que sufre como que está como bajito, como caído ese hemisferio. Incluso en algunos casos pueden llegar a perder funciones motoras, pueden llegar a perder, por ejemplo, el control de un hemisferio completo o el control de una extremidad, o incluso también en algunos casos pueden llegar a perder, por ejemplo, habilidades cognitivas, por ejemplo, solo pueden llegar a perder. ¿Estamos? ¿Se entiende con apoplejías? Una pausa. Sí, Ok. Pasemos entonces al siguiente punto, que es un traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué entendemos por aquí por traumatismo cráneoencefálico? Como algún golpe fuerte que logró romper el cráneo. Exactamente. Incluso no solo romper el cráneo, un traumatismo puede llegar a causar algún tipo de daño a nivel de cráneo, pero también a nivel de meninges, que lo hablábamos anteriormente. Puede llegar a ocasionar un impacto tan fuerte que a pesar de que no se muestre el cráneo con daño como tal, o sea, que el cráneo esté fracturado o algo por el estilo, pero este traumatismo cráneoencefálico, lo que en algunos casos puede generar hematomas, puede generar también una hemorragia interna y terminar desembocando en una apoplejía, o un traumatismo puede llegar a disminuir nuestras habilidades cognitivas también. Incluso hay algunos, no sé si ustedes han visto este deporte, el fútbol americano, por ejemplo, e incluso hay una muy buena película que si no la han visto, se las recomiendo un montón, de Will Smith, que se llama, en inglés, Concussion, y en español, ¿cómo se llama? Déjame chance de revisar esto. Sí sé que tiene otro nombre. Por cierto, ya que estamos hablando de Concussion, La verdad oculta, de toda la vida me cae mal cuando traducen las películas del inglés al español. Concussion, que de inglés que es una contusión como tal, un golpe, un traumatismo de que le pusieron La verdad oculta. Pero bueno, es de un doctor que es un patólogo que empieza a observar un patrón característico en jugadores de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, que empiezan a perder muchas habilidades a nivel cognitivo. Y esto se debe a que ellos estuvieron, el deporte como tal, el fútbol americano, implica traumatismos quizás no tan severos, no como un golpe, un accidente de carro, pero son traumatismos crónicos que llevan a que ocurran microdaños en el cerebro. Incluso hablando en esa misma línea, hay otra serie, bueno, esa es una película, pero hay una serie que se llama En la mente de Aaron Hernández. No sé si la han visto ustedes. Se la pongo aquí para que la recuerden. Este fue un jugador de fútbol americano también, que empezó a mostrar un montón de conductas delictivas, un montón de conductas de riesgo, que incluso él asesinó a una persona y estando en la cúspide del deporte americano. El fútbol americano es el deporte rey en Estados Unidos. Y llegó a causar un montón de disturbios al grado que, bueno, lo encarcelaron y de ahí no se las quiero contar. Así que para que ustedes la vayan a ver. Muy buena. Incluso por ahí hacen un análisis post-mortem del cerebro de él, que era lo que estaba ocurriendo al interno. Así que se las recomiendo. Quizás el traumatismo, pensamos en un traumatismo que impacta y rompe el cráneo, pero en muchas ocasiones son traumatismos ligeros, pero que son crónicos, y esto hace que vaya teniendo también su cuota de daño. En el caso de las infecciones,
pueden haber de dos tipos, infecciones por virus e infecciones bacterianas. En ambos casos, si no es tratada de manera correcta, puede llegar a producir tejido muerto en el cerebro y obviamente ese tejido muerto puede desembocar en una infección, por ende la generación de un absceso y finalmente la pérdida o muerte celular en algunas situaciones, o las neurotoxinas que podemos encontrar frecuentemente en agentes. Estos son agentes teratógenos que vienen, que están en nuestro ambiente y que llegan a modificar nuestra conducta. En el caso, por ejemplo, de, uno de los casos más importantes que nosotros podemos entender de intoxicación por neurotoxina fue el de Madame Curie, que ella descubrió el elemento de la tabla periódica del radio y también al ser sumamente reactivo ella falleció por complicaciones de este sentido. Pero las neurotoxinas también las podemos encontrar en alimentos. Piensen por un segundo que lo que nosotros estamos comiendo en muchas ocasiones viene rociado por pesticidas. Estos pesticidas, por ejemplo, que van a todo el proceso de agricultura, plagas, o por ejemplo la carne que nosotros podemos llegar a comer puede ser alimentada de muchos antibióticos, puede estar expuesto a infecciones, incluso en estos rastros que son pues mataderos. Es un foco de infección increíble, por eso se le da tantos antibióticos a las vacas, a los cerdos, a las gallinas, porque están en masa que se genera un daño muy considerable. Incluso en el tema de neurotoxinas también podemos encontrar, en el caso de neurotoxinas también podemos encontrar elementos ambientales que nosotros nos encontramos a diario. Por ejemplo, hay mucha pintura, sobre todo en casas que son un poco viejas, que eran hechas a base de plomo. El plomo es tóxico también. En el caso, por ejemplo, de ciertos olores o el mismo trabajo, por ejemplo, pues el trabajo, me dice que usted trabaja como radiólogo, entonces esto va a hacer que usted se esté exponiendo constantemente a este tipo de neurotoxinas. Y finalmente, factores genéticos que no lo voy a tocar porque literalmente dedicamos una semana entera a hablar de qué tipo hablamos de trisonomía en 21, que es la más famosa, pero también puede haber un daño, una transcolocación o una duplicación de alelos y de cromosomas básicamente en cualquier par. ¿Dudas con estos 5 puntos para poder avanzar al último componente de tumores que les quiero mostrar esta imagen? Todo claro. Ok. Entonces, quiero mostrarles, perdón, ya pasó un cambio. Quiero mostrarles, son 5 imágenes, bueno, 4 imágenes y un video. Este es una, en el caso de él se detectó que presentó muchos síntomas como dolor de cabeza, mareos, empezó a mostrar, por ejemplo, algunas dificultades de coordinación motriz y sobre todo vómitos. Entonces, al inicio él creía que el vómito se debía a un alimento consumido en mal estado, pero cuando ya se hacen resulta que el dolor le dura 3 semanas. Entonces, ahí es donde ya va a consulta especializada y le remiten a oncología, el cual le solicitan estos estudios diagnósticos y resulta que tenía un tumor en el hemisferio izquierdo. Y en el caso de él, era ya un tumor bastante considerable. Si ustedes pueden observar, todas estas imágenes que ustedes ven son cortes
sagitales que se hacen, es como, mejor voy a encenderlo, mejor voy a encender la cámara. ¿Me están viendo? Sí. Es como que cada uno de esos cortes, es como que me hicieran un corte a mí alrededor de toda la cabeza y luego al siguiente punto más abajo y luego más abajo y luego más abajo, 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 hasta que llega entonces a la última parte de la base del cráneo. ¿Sí? Entonces, por eso es que ven un montón de imágenes de este tipo. Ustedes pueden observar aquí en los primeros aparecen los huesos de la nariz, por ejemplo, el tabique, pómulo, pero en la medida que va avanzando y que se va volviendo un poco más hacia abajo, van desapareciendo. ¿Sí? Por ejemplo, ya estos cortes, a partir más o menos de este corte, ya esto es del hueso nasal hacia abajo. Ustedes pueden observar que en el caso de él ya está esta masa oscura, ese era el tumor que se estuvo formando, incluso al grado de que ustedes pueden observar, ustedes recuerdan un cerebro sano muestra 4 ventrículos, que recuerdan que hemos hablado. Este es 1, 2, y aquí es donde deberían de ir los otros 2. La única situación que en el caso de él, pues obviamente el tumor empezó a desplazar todas las demás estructuras del cerebro las empezó a desplazar literal, y por eso es que él empezó a mostrar un montón de dificultades que vimos, como les comentaba, de coordinación, incluso una parte considerable del tumor estaba dentro del lóbulo frontal para él, y por ende él empezó ya en los últimos días antes de fallecer, él empezó a perder muchas habilidades, principalmente de juicio. Tendía a ser muy mal hablado o decía las cosas como se le venían a la cabeza. Y van a ver que en Psicoficio 2, cuando vean funciones ejecutivas, eso es una parte importante. Así que este daño que le ocurrió a él, en este caso, era muy, muy considerable. Entonces, en el caso de él, pueden observar por aquí, este es otro estudio que se le realiza para poder estimar la gravedad como tal, el diámetro de la masa que pueden observar. En este caso también muestran por acá otra imagen de resonancia magnética que ya es mucho más focalizada, y ahí es donde se puede observar esta masa que es como más oscura, más prominente. Recordemos que los tumores al final es como un absceso de información de distintas células que han perdido ya su función, que han pasado por el proceso de apoptosis. Y voy a avanzar esta imagen y les quiero mostrar este video. Este video es los distintos cortes que les mencionaba anteriormente, y pueden observar cómo cada uno de ellos se iba mostrando principalmente en la parte media, ya en la base del cráneo como tal, ya no estaba presentando ninguna dificultad, pero ya en la parte media como tal, sí ya era donde se presentaba el tumor. ¿Qué opinan? ¿Alguna vez habían tenido la oportunidad de ver esto? Perdón. Yo no, Lee. Bueno, así, no. A mí me han hecho un TAC cerebral, pero no había visto así. Bueno, los dos exámenes son distintos, porque el TAC no es tan sensible como la resonancia magnética. La resonancia magnética, les voy a mostrar la diferencia entre las dos máquinas. TAC y resonancia. Porque la resonancia magnética es como una, se lo voy a mostrar. Sí, como esta máquina, así como futurista casi que se ve. Entonces es en este tipo de máquinas que son tomógrafos especializados, pues ahí es donde se lleva a cabo, y sobre todo las resonancias magnéticas toman mucho tiempo, pueden tomar hasta 1 hora y la persona debe de estar en esa posición. Incluso hay algunas personas que pueden desarrollar hasta algunos indicios de claustrofobia, porque debe de mantenerse sin moverse
durante 1 hora, hora 30, más o menos, dependiendo de la calidad. Les cuento que la universidad, la autónoma, tiene en el Centro de Imágenes y Resonancias Magnéticas, no sé si lo conocen. ¿Ustedes han ido a la U o solo han recibido clases en línea? Solo en línea. No, hombre, no les Yo puedo sí he creer. ido, Bueno, solo en Una línea. clase en línea. yo ya los iba a empezar a ubicar, les iba a decir, mírenme, está aquí, aquí, aquí. Bueno, pero está por ahí por odontología, que ese es un edificio más conocido. Entonces, la universidad tiene el tomógrafo más especializado que hay en toda Honduras, incluso se ha hecho algunos estudios aquí de Centroamérica, y ahí es donde se hacen este tipo de estudios. Así que el TAC como tal no es tan sensible, o sea, no le va a dar resultados tan precisos como los que pudieron observar en el caso de las resonancias magnéticas. Sobre todo el TAC es sensible a detección de dificultades a nivel de impulsos eléctricos. ¿Okay? Que todo esté funcionando correctamente, pero ya para detectar una masa como un tumor o como, por ejemplo, se puede detectar hemorragias internas, se hace por medio de una resonancia magnética. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todos claros? No. Bueno. Ok, entonces si no hay más dudas, continuamos mañana. Ok, no se olvide, mañana de 9 a 11. Mañana con esto básicamente estamos terminando nuestra unidad 3 y vayan avanzando. Recuerden enviar hoy. Solo una persona envía el informe por cada grupo, así que para que ustedes vayan tomando esto en consideración. ¿Estamos bien? Ok. Si no hay más dudas, nos veremos mañana. Gracias. No les envié el link. No, sí, se los había enviado. Los envío de nuevo. Gracias.